Vamos a continuar el día de hoy con el estudio de los profetas menores y vamos a hacerlo con el profeta Abdías. Abdías, no sabemos mucho de su trasfondo. ¿Qué podemos saber o qué podemos encontrar acerca de Abdías? Allí lo encontramos. En cuanto al tiempo de su ministerio, no está muy claro, no lo podemos ubicar. Algunos estudiosos lo ubican dentro del año 850 y 840, y otros lo ubican después de que el pueblo vuelve del cautiverio de Babilonia. Mira, no me importa dónde tú lo quieras ubicar, está bien, porque no se ponen de acuerdo los estudiosos, los que se dedican realmente a esto. Para mí, yo decido quedarme con esta fecha que está aquí, y que básicamente su ministerio estuvo centrado cuando Joram era rey de Judá. Con eso prefiero quedarme yo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? En sus hojas tienen algunos puntos que ya pueden ir completando en cuanto a estas fechas, en cuanto a lo que podemos saber acerca de Abdías. Ahora, el mensaje de Abdías es claro. Dios juzga a los enemigos o a sus enemigos. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué es tan contundente este mensaje de Abdías? Lo vamos a ver a medida que vamos desmenuzando este libro. ¿Por qué? ¿Por qué realmente este juicio tan directo de parte de Dios con un enemigo particular como lo era el pueblo de Edom? Ahora, ¿no es cierto? Y tenemos personajes claves. Esaú, que luego es conocido como Edom, y tenemos a Jacob, que luego es conocido como Judá o Israel. Ahora, ¿quiénes son estos dos personajes que aparecen nombrados en el libro de Abdías? ¿Por qué hace referencia a estos dos personajes? Simplemente eran dos hermanos. ¿Alguien se acuerda de esta historia en Génesis? En Génesis aparece la historia de estos dos hermanos, Jacob y Esaú, gemelos ellos, o cuates, o mellizos, como le quieran llamar, hijos de Isaac. ¿Qué sucede con ellos? Desde el vientre de la madre dice que ellos ya tenían disputas, ya tenían problemas. La cuestión es que van creciendo y uno se vuelve el favorito del papá y otro el favorito de la mamá. Esaú, por ser cazador, hombre robusto, aparte dice que tenía mucho vello, era rojo, por eso su nombre, ¿sí? Eso es lo que significa Esaú, incluso lo que significa Edom, significa rojo, era pelirrojo. Y el otro, ¿sí?, que tenemos allí, que era Jacob, el preferido de la mamá. Entonces entran en disputa por el tema de la primogenitura, la astucia de Jacob acompañado con su mamá, aprovechándose de su papá que ya estaba anciano, le roban la primogenitura a su hermano. Después la primogenitura entra entre ellos en disputas por un plato de lenteja y toda esa historia que podemos decir, bueno, era tan simple como venían y buscaban el abogado, ¿verdad? Aquí presente, agarraban el tema de sucesión y no había problema. Pero no, decidieron separarse. Y esta situación no quedó ahí. Pasó el tiempo, tienen sus propias familias, estas familias crecen, forman sus propios pueblos, un día se encuentran. ¿Y qué crees? Como que se van a sacar chispa. Pero parece que todo queda en paz, pero una paz que realmente no es real. ¿Por qué? Porque hemos visto en el libro de Abdías que esta situación, porque Esaú forma el pueblo de Edom, ¿sí? Y luego Judá sabemos que es el pueblo de Israel. Y estas dos naciones están marcadas en su historia por ser vecinos incómodos, porque Edom quedaba al sur de Israel, vecinos incómodos, ¿sí?, que no se llevaban ni se llevaron nunca. Entonces viene Babilonia con el plan de conquistar a Israel, ¿y quién cree que se alía con ellos? Edom. Edom se alía con ellos. Porque Edom aprovecha cada oportunidad y cada situación para ponerle el pie a Judá, ¿no?, para hacerlo caer por esa disputa que había comenzado años atrás entre dos hermanos. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar en nuestra vida un conflicto no solucionado? Una situación donde hay problemas que vamos a estudiar, vamos a ver algunos pecados particulares, característicos de Edom, que desencadenaron en esta traición. Y te puedo adelantar algo, en casi la desaparición de los dos pueblos. ¿Qué podemos sacar de estas dos secciones o aplicación práctica para nuestras vidas? Lo siguiente, Abdías lo podemos resumir como lo que dijimos, ¿no? Que Dios observa, Dios está pendiente de la opresión sobre su pueblo. Por lo tanto, Dios un día bajará su juicio a sus enemigos y va a reivindicar a su pueblo. Como lo hizo con Israel,
lo hará con hoy su pueblo adquirido, su nación santa, es decir, con los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero tenemos que tener cuidado, porque Edom venía de la descendencia de Abraham, ¿sí? Es más, si vamos hacia atrás, es como que Abraham era su abuelo, ¿o no? Sí, era su abuelo, pero en un momento se perdió. Algo pasó con ese linaje, con esa parte de la familia, y se convirtieron en enemigos. ¿Qué pasó con Edom? En primer lugar, los pecados de Edom, vamos a ver hoy, y sus consecuencias. En primer lugar, el primer pecado grande en la vida de Edom fue el orgullo. El orgullo. Comenzó desde el corazón de Esaú. Esaú se confió. Era cazador, era hombre, era robusto, era aquí. Él pensó que podía manejar todo, comprando, vendiendo, haciendo, deshaciendo, y eso lo heredó y lo pasó al pueblo. Hemos visto cómo el pueblo, orgulloso de lo que era, de lo que poseía, de su seguridad que le brindaban el lugar donde vivía, sus recursos naturales, algo no pudo dominar, y eso fue el orgullo. Y en lugar de ayudar a sus hermanos en medio de las situaciones adversas, no solamente se burlaron de ellos, sino que se aprovecharon del pueblo, porque dijimos, cuando vino Babilonia, hicieron rapiña, y no solamente hicieron rapiña con lo que quedaba allí del pueblo de Judá, sino que también agarraron y mataron a varios que venían a pedirle ayuda. Y es interesante esto, porque cuando nosotros asumimos nuestras vidas y nos ponemos ante la historia y nos paramos frente a Edom y vemos y podemos juzgar y decir, qué orgulloso que es Edom, yo te pregunto, ¿qué tal tú? Y me pregunto yo, ¿qué tal yo con el orgullo? ¿Eres orgulloso? Y la pregunta es indiscutible, con una respuesta indiscutible. ¿Orgulloso yo? ¿Orgulloso yo? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No hay orgullo en mí. Pero ¿sabes qué? Definitivamente a los hombres, y cuando hablo de hombre hablo del masculino, nos pega el orgullo. El pecado del orgullo es uno de los pecados que más nos pega. ¿Por qué? Porque el orgullo nos lleva a estar pendiente de las apariencias. El orgullo nos lleva a estar pendiente del qué dirán, de causar siempre esa buena impresión, de realmente lograr que las otras personas piensen bien de mí. Ese es el orgullo. Por eso a veces no tomamos decisiones, por eso a veces nos paralizamos, por eso a veces no concretamos, ¿sí? Y no es por miedo, es por orgullo. Es porque, ¿y si me equivoco? ¿Y si me sale mal? Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos estos ejemplos de orgullo, Pablo, que si tenía algo de qué jactarse, lo tenía, porque Pablo, recuerden que fue Saulo, y como buen chaparro, donde llegaba se imponía con autoridad, y no solamente por la autoridad que él imponía, sino por la autoridad que se le había dado, ¿sí? Recuerden, Saulo, cuando leemos la historia, Saulo era el perseguidor de la iglesia. Él decidía si tú vivías o tú morías. Él tenía el respaldo no solo del barrio, sino que tenía el respaldo de las autoridades del Imperio Romano. Aparte era judío. No había otro como Saulo. Sin embargo, un día Dios lo volteó de su orgullo, lo volteó de su montura, lo humilló, al punto que Saulo, que después fue llamado Pablo, dijo, todo lo que yo tengo o tenía, lo he estimado como basura. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre el día de hoy puede decir, después de tenerlo todo, que lo estima por basura para ganar a Cristo! ¡Qué hombre! Pero cuando le escribe a los Romanos, y lo tienen ahí en sus hojas, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, habla acerca de lo que lo llevó a esto. Dice, la gracia que me es dada. La gracia, ¿qué es la gracia? Ese don no merecido, ese regalo no merecido, el cual me lleva a trascender de esta vida llena de problemas, de situaciones adversas. Dice, la gracia, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, dice, que no tengas que no tengas, esa es una definición de orgullo. Dice, que no seas orgulloso, es decir, no tengas más alto concepto de ti mismo, no tengas, sino que piense, decir con cordura, conforme a la medida de la fe que repartió cada uno. ¿Por qué llega a decir con cordura? Unos versículos adelante dice que el cambio en la persona viene por la transformación de nuestra mente.
Entonces, cuando somos transformados en nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de vivir. Y el cambio inmediato de nuestra forma de vivir, versículo 3, dejamos el orgullo de lado. Entonces, el orgullo no es una excusa en nuestras vidas. Ahora, Pablo nos va a hablar acerca de cuidado con el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el orgullo en la vida de cualquier hombre se va a imponer siempre en nuestra forma de pensar, en nuestro razonamiento. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 3 de Romanos capítulo 12. El orgullo no considera a otros. La persona que está orgullosa o es orgullosa está cegada por sus propios intereses. Una persona orgullosa es la que siempre dice tener la razón, ¿no es así? ¿Sí? Una persona orgullosa es la persona que se convierte o es ambiciosa, es egoísta. Y esta misma situación que sale del corazón del hombre hace que genere divisiones, e incluso no llega a disfrutar de sus aspiraciones o de su propio reconocimiento, porque está tan orgullosa que incluso lo que merece cree que no lo merece porque merece más. Ese es el orgulloso. Así funciona el orgullo. Ahora, una persona orgullosa, cuando no obtiene lo que quiere, ¿qué es lo que hace? Señala a otros. Busca a otros. ¿Sí? Empieza a buscar culpables. Los que estuvieron antes de mí, ¿no es cierto? La mujer que me diste. ¿Me entiendes? Eso es una persona orgullosa. No solamente busca culpables, sino que termina aislado porque el mundo no lo merece. Y termina aislado. Esa es la realidad en cuanto al orgullo. No puede apreciar la gracia de Dios, porque la gracia es un don no merecido y el orgulloso cree que todo se lo merece. ¿Me entiendes? Entonces una persona orgullosa piensa, o su pensamiento es que incluso él no se siente, no llega a percibirse o sentirse útil. Ahora, si somos conscientes de que nosotros luchamos con el orgullo, porque es una realidad de nuestras vidas, y le pasó a Edom, y el orgullo terminó volviéndosele en contra a Edom. ¿Por qué digo esto? Porque Edom iba a ser exterminada. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esta realidad y buscamos en la historia a Edom, mira, le duró muy poco la gloria a Edom, porque como aliado de Babilonia, Babilonia lo sintió incómodo. ¿Y qué crees que dijo Babilonia? Me sacudo la piedra del zapato, porque era un pequeño pueblo comparado a todo el monstruo que era Babilonia. Y se sacudió literalmente la piedra del zapato. Los pocos edomitas que sobrevivieron se mezclaron entre los pueblos, ¿sí? Se mezclaron entre sus hermanos y allí medio les sobrevivieron. Incluso llegaron a ocupar en la época de Jesucristo algunos cargos políticos por medio del Imperio Romano, porque a través de algunas familias acomodadas allí lograron. Lo podemos ir medio delineando y encontrando a través de la historia. Pero en el año 70, cuando es quemada por Roma, Jerusalén, desaparece cualquier vestigio, cualquier descendiente de Edom hasta el día de la fecha. Se cumplió el versículo 4 que dice, aunque te subas a las alturas, allí te escondas, te raeré, te voltearé, te desapareceré. Se cumplió. Porque Dios no es hombre para no cumplir lo que promete. Y se lo mandó a decir con Abdías. Y como se lo dijo, se lo cumplió. El problema de Edom era el orgullo que había en su corazón. Entonces nosotros necesitamos aprender a luchar contra el orgullo en nuestras vidas. Y nosotros la única forma que hoy tenemos y la forma más efectiva es luchar con el evangelio. Es decir, aliarnos a la luz del evangelio para quitar el orgullo en nuestras vidas. Por lo tanto, y completamos en nuestras hojas, necesitamos imperiosamente aprender a depender de Cristo. Cuando hablamos del evangelio, no hay otra cosa que necesitemos más como cristianos que depender de Cristo. Y vivir del evangelio es vivir a la luz de la verdad. La única que puede destruir en nosotros el orgullo y edificar lo contrario al orgullo, que es la humildad en nuestras vidas. Sí, y la palabra de Dios tiene un sinfín de versículos, de ejemplos acerca de humildad. Como el ejemplo máximo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra vida, sí, volvemos al punto de partida, una vida cristocéntrica, donde Cristo sea nuestro modelo a seguir paso a paso. La Biblia revela que Cristo nos libró de la necesidad de pelear por tener la razón.
Porque Él es la verdad. Él es la palabra encarnada. Contra esa verdad no hay cómo perder o con qué darle. Entonces, el Evangelio nos libra de ser fuertes según nuestro criterio para poder reconocer nuestra debilidad e identificar que nuestra fuerza es en Cristo y nada más. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en ¿qué? Debilidades. ¿Me gozo en qué? Afrentas. ¿Me gozo en qué? ¿Y en qué? ¿Y quién puede realmente decir esto hoy en día? ¿Quién puede realmente decir, estoy derrotando al orgullo porque, como dice ahí, como termina el versículo, porque entiendo que cuando soy débil, entonces soy... Claro que a la gente le molesta la Biblia, porque esto es incongruente al pensamiento humano. Cuando el principio bíblico es, cuando soy débil, encuentro gozo en las afrentas, en las debilidades, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, entonces soy fuerte. Porque me doy cuenta que lo único que necesito y que el mundo necesita y que el orgulloso necesita es a Cristo en su vida. Cristo en su vida. Ahora, déjame decirte algo, porque de repente veo algunas caras largas. Porque esta es una realidad con la cual nos confrontamos en la palabra de Dios. Porque la batalla con el orgullo no va a terminar porque tú escuchaste estas palabras hoy y vas a salir a decir, wow, ya sé cómo enfrentar el orgullo. Que vengan las debilidades, que vengan las afrentas, que vengan los problemas. Y déjame decirte que la mayor lucha que libramos es contra nuestro orgullo. Pero Cristo sigue salvando orgullosos. Y lo que Él quiere es que nosotros nos humillemos ante su gloria y demos testimonio de su humillación, porque Él lo hizo como ejemplo. Dice Filipenses que tomó, siendo Dios, dejó su lugar, tomando forma de hombre, se humilló hasta ser siervo y murió en una cruz. Él se humilló, Él mostró el camino que tú y yo debemos seguir. El segundo pecado de Edom, la segunda circunstancia tiene que ver contra violencia en contra de Judá en el día de desgracia. Lo vio ahí tirado a Judá, lo vio al borde del knockout y ¿qué hizo? Dio el golpe de gracia. Dijo, ahora sí voy a vengar por todo lo que le hicieron a Esaú. Voy a vengar por lo que hicieron nuestros antepasados, aunque no me acuerdo qué, pero ahí voy y vengo, ¿verdad? Ahí voy y voy a vengar. Ahora, trataron mal definitivamente, dieron ese golpe de gracia. Sin embargo, Dios dijo, no te preocupes, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces en nuestras vidas la paciencia es un punto crucial en nuestras relaciones. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos Edom en nuestras vidas. Muchas personas que se nos vuelven difícil de llevar, por no decirte insoportables. Que realmente en nuestro corazón deseamos, Dios, llévatelo, porque si no te lo mando, ¿no? Esa es la intención de nuestro corazón. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, ¿sí?, nos damos cuenta que necesitamos aprender a desarrollar la paciencia para llevar adelante esas relaciones. Y fíjate, no estoy hablando solamente de relaciones entre cristianos dentro de una iglesia, sino a veces hablamos de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros compañeros de trabajo. ¿Quién no tiene un vecino incómodo? ¿Quién no tiene un problema? Un compañero, un colega. Pero ¿cómo hacer? La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 12, versículo 16, y este es un buen punto para que lo tengan presente, dice, el enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. El prudente oculta la deshonra. Al igual que el orgullo, el tratar con personas difíciles es inevitable. Es inevitable. Hay un sinfín de versículos en Proverbio que nos habla en cuanto a las relaciones de personas. ¿Cómo debemos nosotros tratar? Dice que al odio debemos tratar con amor. El mismo Señor Jesucristo puso como un ejemplo, si alguien te da una mejilla, tú pon la otra. Entonces no podemos nosotros tomarnos a la ligera esta situación a decir, bueno, ahí te va, ya me colmaste, me llenaste la paciencia, ya, rebalsó, ahí te voy. No,
No, tarde o temprano, y más temprano que tarde, llega el juicio divino de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en medio de todo eso? Hay un versículo que últimamente lo vengo utilizando mucho porque viene muy ad hoc y tiene que ver con el control de nuestras vidas, que es Gálatas capítulo 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo en nosotros. A medida que dependemos del Espíritu Santo y que Él nos llena plenamente, sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y después la paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. ¿Qué es la templanza? Es saber que puedo resistirlo todo. Aprendí la templanza en una situación muy particular. Le rompí un vaso de la licuadora a mi esposa, se me cayó. Entonces fui al tianguis y compré un vaso de licuadora. Típico cuando vamos a comprar, ¿compramos qué? Lo más barato. Dice, pues total, ¿cuál es el problema? Porque nunca entendí por qué un vaso de licuadora costaba 80 y el otro costaba como 300 pesos. Y dije, pues llevo el de 80. Y llegué y mi esposa fue a usar la licuadora. Y claro, ella usa la licuadora. Yo para romperla nomás. Y vio que el vaso no era el vaso. Y me miró. Y tú sabes que cuando tu esposa te ve, tú dices, ¿yo qué hice? Culpable, 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 culpable. Sí, yo fui. Entonces, para hacer la historia corta, más allá de lo que pasó en ese momento, me enteré de que cuando usas la licuadora y estás cocinando, a veces la usas en caliente, la lavas rápido y después vas a licuar algo frío. Y si lo usas con un vidrio muy chino, muy malo, se va a quebrar. Entonces vas a estar pagando 80 pesos cada vez que usas la licuadora. Pero si compras una que no por cara quiere decir que sea la mejor, pero sí el proceso de ser templado, es decir, que pasó por el frío y pasó por el calor, entonces lo pueden usar con frío y no se quiebra, va. Y dije, va a resistir lo que le pongan. Entonces cuando yo voy al Espíritu Santo que pone en mi templanza, ok, si el Espíritu Santo está en mi vida, es decir, que yo voy a aguantar, pero el Espíritu Santo tiene que tener control en mi vida para que esté el fruto de la templanza o la parte del fruto de la templanza en mi vida. Y eso es lo que Abdías le dijo, lo que le faltó a Edom. Sí, y lo que le falta a muchos de nosotros como cristianos. Por eso debemos de ser cuidadosos de que nosotros mismos no nos convirtamos en esas gentes difíciles. Esa es la realidad en nuestras vidas. Y por último, decíamos, todo esto se junta y habló con Edom, llevó el juicio a Edom, pero dijo, hey, ustedes, las otras naciones, aguas, porque para ustedes también hay. Y del versículo 15 en adelante habla del juicio a las naciones en el día del Señor. El juicio a las naciones. Y quiero aclarar esto. El día del Señor no es el domingo cuando nos juntamos en la iglesia, porque muchos le ponen al domingo la fecha o el día del Señor. El día del Señor es el domingo. Es el día en que nosotros apartamos como iglesia en la época moderna para juntarnos como iglesia, aceptando la invitación de Cristo a llegar a la iglesia, ¿sí? Aunque podemos decir a llegar al templo, porque iglesia somos nosotros los que formamos la iglesia. Llegamos al templo y todos juntos, unánimes, alabamos al Señor, agradecemos y llevamos lo mucho que Dios nos dio, no solamente en cuestiones materiales, sino en cuestiones espirituales, ¿sí? Porque estamos ahí para animarnos los unos a los otros, recordarnos que Cristo viene, como dice la palabra de Dios, y hacer ese trabajo los unos con los otros. Pero el día del Señor que menciona aquí es el día en que Jesucristo se manifieste en gloria, venga y se siente en el trono de gloria y todas las naciones lleguen para recibir su justo juicio. Su justo juicio. Y Abdías menciona un par de naciones allí, un par de lugares, ¿sí? Que tienen que tener ciertas advertencias, por los cuales nosotros tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Edom ya recibió su castigo, fue destruido completamente, pero las otras naciones que aún quedan, tienen gracia y misericordia para volverse a Cristo. El domingo hablábamos acerca de esto. Una nación que no honra a Dios, que no conoce a Dios, que no teme a Dios, es una nación que se transforma en enemigos de Dios, porque no está gobernada conforme a los principios de Dios. Pero nosotros, como su pueblo santo, como su nación santa, ¿tendremos de qué temer? ¿Tendremos de qué temer en el día del Señor? ¿En el día de Jehová? Yo estoy seguro de que no. Me esfuerzo cada día por hacer las cosas bien, conforme a la palabra de Dios.
y hay seguridad en mi corazón. Pero ¿hay seguridad en el corazón de cada uno de ustedes? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 37 dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Y qué dice ahí? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estando en Cristo, todas estas dudas se despejan, porque Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino es quien intercede ante el Padre. ¿Por qué necesitamos que Cristo sea nuestro abogado? ¿Por qué necesitamos que Cristo interceda si Él ya nos salvó? Porque tu pecado y mi pecado encienden la ira de Dios. Satanás está ahí, delante de la presencia de Dios, como lo hizo con Job, acusando, mira Nicolás, lo que hizo. Y Cristo está diciendo, ya pagué. Porque Dios está dispuesto a bajar su dedo de justicia y exterminarme. ¿Por qué? Porque pequé y ofendí la santidad de Dios. Pero Cristo dijo, Padre, ya pagué. Y el diablo dice, chin, ahí voy por otra y al rato vengo. Y lo voy a meter, en una lo voy a agarrar. Sin embargo, lo que el diablo, o sí sabe el diablo, pero se hace. Porque es bien diablo el diablo. ¿Sí? Él busca, está como el león rugiente. Está buscando. Sin embargo, sabe que él le queda poco tiempo. Porque es consciente. Porque la sangre de Cristo tiene poder para librarnos de todo mal. Ella no puede hacer nada contra nosotros. Porque en Cristo tenemos todo lo que... Así que no debe haber temor en nuestras vidas. Solo si Cristo es tu Salvador y tu Señor, puedes realmente tener seguridad de que el día del Señor puede venir y que nos enfrentaremos a ese día y que recibiremos de Él, bien, buen siervo y fiel. Bien, pasa al descanso de tu Señor. La palabra de Dios, o a día lo podemos resumir de la siguiente manera. Dios es vencedor a nuestro favor. Él está ahí para darnos siempre la victoria, si permanecemos fieles a Él. Ahora, contrariamente a Edom, debemos estar dispuestos a ayudar a los demás en tiempos de necesidad. Definitivamente hemos concluido que el orgullo es un pecado. Es un pecado grave en nuestras vidas. Tú y yo no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos, ¿sí? Porque vinimos desnudos a este mundo y nos vamos comidos por bichos. En medio de eso, ¿qué hicimos? La vida del hombre, dice la palabra de Dios, es como el tamo que se la lleva el viento, como esa hoja seca que se la lleva el viento. ¿Sí? Comparado con la eternidad es nada. Sin embargo, muchos se quieren aferrar aún siendo hijos de Dios a este mundo. Déjame decirte que incluso todo lo que tú consigas que engrose tu ego y tu orgullo, cuando tú te mueras vas a dejar una broncota. Vas a dejar una broncota. Por eso, hombres, cada uno de nosotros debe entender que no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos excepto de Jesucristo. Vamos a orar para concluir con esta parte. Y me gustaría que cada uno de nosotros pudiera reflexionar la realidad en su vida. Pero me gustaría que cada uno de nosotros pueda tener un ejercicio espiritual en esta hora en cuanto a la realidad de su vida. ¿Cómo estamos con nuestro orgullo? ¿Venimos surfeando la hora del orgullo o estamos dispuestos a ser salvados por Cristo, dejar de lado nuestro orgullo, confiar en que Cristo es el que puede en nuestras vidas? ¿Qué es lo único que necesitamos? ¿Estamos dispuestos realmente a ayudar al que necesita? Incluso a nuestros enemigos, a las personas incómodas, nos estamos preparando para el día del Señor, cuando le veamos cara a cara. ¿Cuál es nuestra realidad? Que cada uno de nosotros pueda tener hoy la certeza y la tranquilidad de que va por buen camino. Amante Dios y bondadoso Padre, al leer tu palabra en esta hora no tenemos más que reconocer lo limitados que somos y muchas veces nos dejamos llevar por el orgullo de nuestras vidas, por lo cual hoy queremos pedirte perdón. Señor, vemos cómo el orgullo divide, cómo el orgullo, Señor,
apaga, como el orgullo paga mal. Por eso en esta hora queremos llegar delante de ti, pidiendo que tú sigas transformando nuestras vidas, que seamos sensibles a lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias por los ejemplos que tú nos dejas en la palabra. Gracias por el profeta Abdías. Gracias, Señor, por su mensaje, por la profecía cumplida y por la que viene. Y, Señor, y en cuanto a lo que viene, es que queremos que tú prepares nuestros corazones, que realmente podamos, Señor, ser sensibles a lo que esperas de cada uno de nosotros. Padre Santo, queremos ser personas halladas justas delante de ti y sabemos que solo lo podemos hacer por medio de Jesucristo. Que sea el poder de tu palabra que transforme nuestras vidas y que nos prepare, Señor, para disfrutar de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad de disfrutar de tu palabra. Pedimos que esto no caiga en sacos rotos, sino que pueda hacer eco en nuestras vidas, transformándonos de gloria en gloria. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.